en manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde y noche porque estamos aquí con bien. Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza, te pedimos que tú tomes todo el control, que tú quites todo estorbo del medio y podamos recibir este mensaje únicamente bajo tu influencia y tu dirección, que tú edifiques nuestras vidas, Señor, y esta palabra pueda hacernos de gran bendición y ayudarnos, Señor, a tomar decisiones más sabias, más prudentes, Señor, y que seamos guiados por ti también en el área financiera, Padre, porque es más bienaventurado dar que recibir, pero para poder dar, Señor, tenemos que tener y saber administrar lo que tenemos para que entonces nos quede para dar, Señor. Ayúdanos a que todo esto pueda fortalecer nuestra economía, Señor, y que podamos ser canales de bendición. En el nombre de Jesús, que así se ha hecho, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pues bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar con nuestra serie del curso de finanzas bíblicas y hoy vamos a ver un tema también muy interesante que nos va a dar bastantes consejos que podemos poner en práctica y veremos en los primeros minutos lo importante que es, aunque suene aparentemente insignificante el ahorro que podemos llevar a cabo en ciertas situaciones, el poner estos consejos en práctica. Si aprendemos nosotros a poner en práctica esto en lo poco, podremos también ponerlo en lo mucho. Y aprenderemos hoy, seguramente veremos todo en un mensaje, si no lo dividiremos en dos partes, cómo aprender a gastar el dinero, ¿verdad? Porque como lo hemos visto, pues no se trata de que no gastemos, de que lo guardemos todo. Es obvio que hay una parte que se tiene que gastar. Las últimas 2 o 3 clases hablamos del presupuesto. Para quienes no estuvieron ya la semana pasada, vimos el porcentaje que es recomendado destinar a cada área para elaborar un presupuesto. Y ahora ya que lo tenemos, pues no se trata de que tú y yo digamos, ay, mira, como ya aprendí que es más o menos un 10% para alimentación, pues me aviento el 10%. Si tú puedes todavía a través de una buena administración, de ser sabio, de tomar buenas decisiones, de escoger las mejores oportunidades y precios, todavía bajar un poco más, pues es lo ideal, sin llegar, como ya lo vimos, al extremo de la miseria, de la tacañería, en la que por ahorrar todo no gastas absolutamente nada. Hoy veremos cómo tomar buenas decisiones cuando estamos comprando o antes de comprar para aprender, cómo hacer buenas compras. Y quiero introducir este mensaje leyendo una porción del segundo libro de Crónicas, capítulo 2. Este es el rey Salomón construyendo, dice la Biblia, el tabernáculo, la casa de Dios, por así llamarla entre comillas, y él hizo un trato con el rey de Tiro que se llamaba Hiram. Y dice el versículo 3 que envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. Ya el padre de Salomón, David, había tenido contacto con Hiram, este rey de Tiro, y él le había enviado cedros. Ellos se especializaban en la producción y en el trabajo de los mismos, y entonces Salomón, pues antes de iniciar con esta construcción, él busca la mejor opción y él recurre a sus contactos, a los elementos que él tenía a la mano. A veces nosotros cometemos errores en nuestro afán, como se los he dicho en el otro estudio, de espiritualizar lo espiritual. Y cuando queremos espiritualizar lo espiritual, lo terminamos desespiritualizando. Entonces muchas veces queremos ser tan espirituales en todo que no nos damos cuenta que el Señor ya ha puesto algunos elementos ahí a la mano, ¿no? Aquí Salomón dice, pues bueno, yo conozco a esta persona, Dios lo permitió por algo, entonces esto viene de parte del Señor. Por supuesto que creemos, obviamente, que también consultó con Dios en oración, porque Él le pidió entendimiento. Pero aquí a lo que voy es que muchas veces el Señor pone la situación en las personas, los elementos. Tenemos ahí todo para comparar, para conocer, para elegir opciones, pero nosotros, pues que queremos casi que un ángel del cielo se nos aparezca y nos diga, hoy compra las frutas y verduras en la Comer, dice el Señor, ¿no? Cuando ya tenemos ahí los elementos y el simple hecho de contar con la dirección de Dios que ha puesto las cartas sobre la mesa, ya es por sí mismo o en sí mismo espiritual. Continúa la Biblia hablando y dice el versículo 4, he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición. Y le sigue hablando de todo lo que iba a hacer y dice el versículo 5, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Envíame, le dice versículo 7, pues ahora un hombre hábil
que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Él ya tenía algunos hombres que sabían esculpir, que sabían trabajar, y le pide a alguien para reforzar una persona que fuera hábil. Nos damos cuenta que Salomón aquí, antes de iniciar con esta construcción, y nos representa a nosotros antes de hacer una adquisición, ya sea que literalmente como él estemos haciendo una construcción, o las compras del súper de cada semana, o algún viaje, o algún auto, cualquier tipo de compra, cualquier tipo de gasto de adquisición demanda que nosotros busquemos siempre la mejor opción. No se trata de que lo que caiga y pues cuento con el respaldo del Señor. No, Señor, Dios ya nos ha puesto a nosotros los elementos sobre la mesa. Él nos ha dado sabiduría, inteligencia, nos ha dado discernimiento, nos ha dado sentido común, nos ha dado su presencia, su respaldo. Ahora tenemos que buscarlo para siempre elegir, como Salomón, cuál es la mejor opción. Dice el versículo 8, envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé, fíjate por qué le pidió esto, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí mis maestros irán con los tuyos. Salomón pudo haber mandado a su gente, pero él prefiere buscar a alguien que fuera experto en esto. ¿Te das cuenta? Hay cosas bien interesantes que hay en la Biblia que, como te digo, no nos damos cuenta por nuestro afán de espiritualizar lo espiritual. ¿Creemos que esto no es espiritual? Claro que lo es. Salomón busca a una persona preparada. Dice, yo los quiero a ellos porque ellos saben cortar. Versículo 10, he aquí para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Salomón busca entonces la mejor opción, y al igual que él, a quien Dios le dio, recordemos, entendimiento, fue lo único que él pidió, ni siquiera sabiduría, sino que le dijo, dale a tu siervo un corazón entendido para saber gobernar este pueblo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento, pero utilizar ese entendimiento, porque ya lo tenemos, pero a veces queremos, como les digo, que un ángel se aparezca y nos diga todo lo que tenemos que hacer, cuando Dios tiene el poder de darnos, como a Salomón, ese entendimiento, esa inteligencia, esa sabiduría, para que al contar con ese respaldo y esa bendición de parte de Dios, podamos nosotros entonces tomar buenas decisiones. Y esto en sí es algo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que viene de parte de Dios y estamos utilizando para tomar buenas decisiones y para honrarle a Él siendo buenos administradores, pues el entendimiento que Él nos ha dado o que nos habrá de dar. ¿Qué provoca esta decisión de Salomón? Versículo 11, Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jerusalén, y dice casa para su reino. Vemos cómo este hombre, que no conocía del Señor porque no era una nación que adorara a Jehová, pues reconoce y bendice a Dios, al Dios de Israel, al ver el entendimiento que había en Salomón. Entonces, hermanos, a veces creemos que únicamente damos testimonio con nuestra forma de orar o de predicar, y son formas en las que podemos dar testimonio, de tratar a nuestra familia, de tratar a los demás, pero también nuestro entendimiento, nuestras buenas decisiones, nuestra cordura, como reconoce aquí este Tiro, nuestra prudencia, dan testimonio del nombre de Dios a los demás, también impactan a los demás. A veces nosotros nos vamos a extremos y no estamos reflejando el nombre de Dios porque actuamos con un gran fanatismo, porque perdemos totalmente la razón y el sentido común y el uso de la lógica. ¿Cuántas personas no conocemos, por ejemplo, que van y se endeudan? Y he escuchado predicadores que dicen, no, tú endeúdate, al final el Señor proveerá. Personas que van y gastan más de lo que ganan, como hemos visto que no tenemos que hacer bíblicamente. No, es que el Señor proveerá y hay que confiar en Él, y toman malas decisiones y hay que confiar en Él, y entonces llevan a límites fuera de la Biblia los temas de la fe y pierden de vista estas cosas que también son importantes. Y por eso muchas veces somos catalogados como fanáticos, porque nos comportamos como tal, porque empezamos a actuar creyendo que estamos siendo muy espirituales, demostrando justamente y totalmente lo contrario. Tenemos un hombre que contó con el respaldo de Dios,
que no por ello empezó a actuar sin razón, sino siempre con cordura, con prudencia, con sensatez, y eso fue reconocido por los demás. Entonces Dios quiera que toda esta serie en su totalidad pueda convertirnos en este tipo de personas y que lo que nos conocen digan: oye, los cristianos, además de honestos, de amar a sus esposas, de confiar en Dios, de ser gozosos, de ser pacientes, de tratar bien a las personas de servicio, porque así somos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y de pasar tiempo con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. También son personas bien administradas. Oye, yo conozco, los cristianos que conozco, pues cada uno según su capacidad, pero le va bien y está estable y no le falta nada. Son personas muy prudentes, muy administradas. La gente, hermanos, también reconoce esto. La gente también ve el respaldo de Dios a través de estas situaciones. Cuando ven, no digo que eres millonario, sino que con lo poco, mucho que tienes, tú haces más. Hacer más con menos. Oye, ¿cómo le haces? El respaldo de Dios, la dirección de Dios, la sabiduría que Dios me ha dado, el entendimiento que Dios me ha dado. Podemos también dar testimonio de que el Señor nos está respaldando. Entonces, esto que vemos en Salomón lo tenemos que poner en práctica en cada área de nuestras vidas, el actuar de esta manera, con este entendimiento, con esta prudencia, pero hoy vamos a enfocarlo a el punto explícito que se trata aquí en la Biblia acerca de él, que fue para hacer un contrato, aunque él actuaba con prudencia, con cordura y con sabiduría en cada área de su vida. Estamos hablando ahorita de estas características únicamente en este trato comercial, y vamos nosotros hoy también a aprender como él, cómo hacer los mejores tratos, cómo hacer las mejores compras, cómo gastar bien el dinero, porque el propósito de la serie no es ahorra todo el dinero, sino que ahorramos lo que tengamos que ahorrar, que gastemos, como lo vimos la semana pasada, lo que tengamos que gastar en los porcentajes adecuados, pero que sepamos cómo gastarlo. Y vamos a ver algunos puntos bastante interesantes. De cada punto podríamos hacer un tema entero, la verdad, y únicamente pues quiero dar un breve resumen, y ya a cada quien le corresponde meditar, orar, analizar y profundizar qué tanto lo ha puesto en práctica y qué tanto lo podría poner en práctica. Yo les recomiendo mucho a los que no vienen con familia que llegando a casa puedan compartir con su familia los apuntes, ahora que estén los MP3, que los escuchen con ellos y que esto lo tengan todos, además de que a tus hijos les va a servir para el día de mañana, no meterse en los problemas en los que tal vez tú estás. Hay hermanos que me han dicho: ¿por qué no me dieron este curso hace 20 años? ¿No? Antes de casarme, debería estar incluido en los cursos prematrimoniales, me debería obligar el juez civil a tomarlo antes de que yo firme, y ya lo tomaron ya que están pues endeudados y en el piso tirados con las finanzas por los suelos, ¿no? Nunca es tarde, como ya lo hemos visto y seguiremos viendo, para salir de esa situación, aunque sí va a ser más difícil y más tardado que si hubiéramos hecho bien las cosas desde un principio. Pero es importante que ellos lo sepan y que tu familia también lo sepa para que todos estemos en el mismo canal. Entonces, punto número 1, y esto aplica para cualquier tipo de compra. Aquí hay, como lo hemos compartido ya, pues bueno, personas que para tu parecer pueden ganar muy poco y para ellos es mucho, o personas que para tu parecer pueden ganar mucho y para ellos es muy poco. O sea, habemos de todo, ¿no? Habrá quien su problema es que debe el teléfono celular y habrá quien su problema es que debe la casa de 5 millones. Habrá quien su problema es que debe la tarjeta de Electra con 2,000 pesos, habrá quien deba 100, 200 mil pesos o más de tarjetas de crédito. Entonces, aquí independientemente de eso, estos puntos son para cualquier compra. Hablamos ya sea de que es un radio o una tele o un auto o un avión. Y si algún día es un avión y lo compras, pues los invitas a todos nosotros ahí a dar la vuelta. En primer lugar, es obvio, como ya lo hemos visto, que tenemos que buscar la dirección de Dios en oración. No medito esto porque esto ya quedó por sentado en el primer mensaje cuando vimos que somos administradores de lo que Él nos ha dado y que Él es el dueño de todo. Entonces está por demás decir que necesitamos consultar con Dios si es su voluntad, ¿verdad? Obviamente en cosas
ya sustanciales. No vas a estar en el súper y, Señor, será tu voluntad que yo compre 1 o 2 litros de leche, Padre, porque como te digo, para eso Él nos dio entendimiento, para eso Él nos dio el sentido común, para eso Él nos dio sabiduría. Pero estamos hablando de cosas que pueden afectar para bien o para mal tus finanzas, gastos pues que ya son considerables e importantes. O a lo mejor hay quien piense que no es tan considerable e importante, pero cuando lo lleva a cabo muy frecuentemente, puede de poco en poco, eso poco, convertirse en mucho. Entonces, vamos a resumirlo en que esto es para aquellos gastos, en primer lugar, o aquellas compras que no tienen que ver con nuestras necesidades básicas. No estamos hablando del agua, de cosas que tienes que comprar de todas formas, que no puedes evitar, ¿no? No vas a decir, a ver, ¿qué podría hacer con el dinero que uso para pagar la luz? No. Aquello que tiene que estar ahí en el presupuesto no se puede quitar. Podemos reducir y gastar menos, como veremos también en otro de los puntos, pero no se puede eliminar. Este primer punto es únicamente para aquellas cosas de las cuales tú puedes prescindir. Y el primer consejo es que tú compares con ese dinero que estás a punto de comprar, esa computadora, esa televisión, ese auto, que estás a punto de emprender ese viaje, ¿qué otras cosas podrías hacer? Y por eso te digo, esto aplica para aquello que no es una necesidad básica, porque tú no vas a estar en el súper y decir, ¿y si esta semana no comiéramos nada? Nos podríamos ir a lo mejor el domingo a comer a algún lugar rico. Es obvio que tienes que comer algo toda la semana, ¿sí me explico? Entonces, aquellas compras que de las cuales tú puedes prescindir. ¿Qué puedo hacer yo con este dinero? Hoy estoy a punto de comprar un auto. Y si no comprara el auto, ¿qué podría hacer? Oye, estoy a punto de embarcarme con una hipoteca. ¿Es necesario? Ese dinero que voy a estar pagando mensualmente los siguientes 10, 15 o 20 años, ¿en qué lo podría invertir? Y que entonces tú lo pongas delante de Dios en oración y lo puedas poner como en una balanza y puedas ver las barajas de opciones y darte cuenta de qué es lo más recomendable, ¿verdad? De qué es lo más conveniente, de cuál es la mejor decisión. Hay personas que han decidido, cuando hacen el cambio de auto, a lo mejor no cambiarlo por uno tan costoso, mejorar un poquito, o a lo mejor se quedan con el mismo y mejor hacer reparaciones en casa, remodelaciones en casa, y finalmente pues termina siendo una buena decisión porque el auto a fin de cuentas se deprecia, aunque hay veces que es necesario cambiarlo. En cambio pues las remodelaciones y reparaciones en casa son necesarias y eso pues le sigue dando valor a tu propiedad. Vamos a ver un ejemplo bíblico de esto en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44. Punto número 1, hacer una comparación con el precio de qué otras cosas se podrían comprar. Mateo 13 es una parábola y nos enseña algo muy interesante. Versículo 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, cambió lo que tenía. ¿Por qué? Porque en este campo había un tesoro. Y aunque está hablando aquí del reino de los cielos, que significa que vale la pena dejar todo lo que tenemos por él cuando nos damos cuenta lo valioso que es, otra vez, la enseñanza aquí no tiene que ver directamente con el vender una cosa para comprar otra, pero está Jesús utilizando un ejemplo y dándolo por bueno. Está diciendo, pues es lógico, es obvio, es razonable. O sea que Jesús está avalando este tipo de actitud. ¿Sí me explicó o no? Aunque su intención no es enseñar de esto, está avalando esta actitud. Y él dice, si tú te encuentras algo, un tesoro en un campo que es valiosísimo y tienes otro, pues vale la pena que tú vendas el que tienes y vayas y compres el otro. Es algo normal y Jesús lo avala. Y lo mismo es en nuestras vidas. A lo mejor no vas a encontrar literalmente un tesoro en un terreno, ¿no? Pero tú tienes algo, estás a punto de adquirir algo. Y sí es bueno que te preguntes, ¿dónde vale más la pena? ¿Me quedo con el que tengo o lo compro por aquel que tiene un tesoro? Oye, este dinero que estoy a punto de gastar, ¿realmente lo tengo que gastar? Si yo lo pudiera invertir, ¿qué podría hacer con él? A lo mejor podría en algún futuro ahorrarme y tener mi negocio, podría redituarme más y después me da hasta para lo que quiero comprar, pero ya sigo teniendo un flujo de dinero adicional. Hay muchas opciones y siempre es importante que nos preguntemos, ¿qué más podría hacer? A mí se me hace de lo más absurdo ver a jóvenes que tienen teléfonos que cuestan entre 15 y 20 mil pesos
y que trae las mismas garras siempre. Dices, oye compadre, primero cámbiate los pantalones que le heredaste al padre Abraham y luego hablas del teléfono no tienen ni para ponerle crédito, no tienen ni para ir con los cuates el fin de semana al cine, pero eso sí andan con su Samsung Galaxy S7 aquí por todas partes, aparte el Edge, ¿no? Entonces, si tienen y les sobra, qué bueno, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo a veces compramos cosas y que podríamos utilizar ese dinero para otras cosas más. Personas que van y compran un caserón que pagan a muchos años y que no tienen ni para ponerle cortinas, que no tienen para amueblarlo, que no tienen para invitar a nadie. ¿Por qué? Porque todo va a pagar la hipoteca. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a poner en la balanza qué tanto vale la pena y a lo mejor si nos queremos cambiar y tenemos la oportunidad, adquirimos algo un poco más sencillo, pero que esté bonito, que esté arreglado y que podamos invitar a los demás, porque para eso lo adquirimos, ¿no? Es absurdo que dices, ya tengo mi casota, pero no tengo para invitar a nadie. Y me río porque sí me acaba de pasar hace unos meses con una remodelación que hicimos, pero obviamente fue algo temporal. La terminamos bien bonita, pero ya no podíamos invitar a nadie a conocerla porque ya no había dinero, todo se fue en la remodelación. Pero bueno, fue algo calculado, de lo cual con las acciones que ya les he comentado que hemos emprendido, estamos saliendo y poniendo todo en orden, ¿no? Y hay personas que hacen esto, pero de forma permanente. Este es su modus vivendi. Compran y van y se emocionan con algo y no ponen sobre la balanza qué puedo hacer con ese dinero y qué vale más la pena. No, es que me fui y me compré estéreo o teatro para la casa y las bocinas para el coche. Y tu pobre mujer, ¿hace cuánto que no le compras un vestido, unos zapatos, una bolsa? ¿Cuántas hermanas dicen amén? Es oportunidad para salvar al marido, ¿eh? Entonces, que tú pongas sobre la mesa que vale más la pena. ¿Qué vale más la pena? Tener ahí el sonidote o tenerlo más sencillo, pero bendecir a tu esposa, bendecir a tus hijos. Y meditemos esto, hermanos, porque más adelante hablaremos al respecto. La Biblia dice, trata a tu esposa como vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Si tú solo piensas en ti y eres egoísta y no pones sobre la mesa de qué forma esto puede también bendecir a los demás, Dios no va a contestar tus oraciones, Dios no te va a bendecir. Conozco padres de familia que traen el carrazo último modelo de más de $500,000 y los hijos sufriendo un montón de carencias, porque el padre únicamente piensa en él. Viajan ellos y gastan ellos y comen con los cuates ellos, y la familia, bien, gracias. Si nosotros ponemos sobre la mesa, delante de Dios, Señor, esto que voy a gastar, ¿qué otras cosas podría hacer en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en mi vida, en mi comunidad? No gastaríamos tanto en tantas cosas en las que hemos gastado, porque valoraríamos qué vale más la pena y tomaríamos la mejor decisión. En segundo lugar, un punto bien importante para todos los consejos que seguiremos viendo es que cuando nosotros hagamos el cálculo de lo que podamos ahorrar, los siguientes puntos, puede que tú a lo mejor digas, ay, este punto, ¿cómo que vaya y que compare las cosas en el súper? ¿Qué me voy a ahorrar? 1 o 2 pesos en algo que cuesta 10 o 15 o 20 pesos, no me va a hacer ni más rico ni más pobre. Y hay algunos autores que cuentan de una persona que alguna vez le cuestionaron porque ahorró algunos centavos en unas latas de refrescos y decían, pero ¿cómo te importa esto si tú eres multimillonario? ¿A ti qué te va a afectar centavos más, centavos menos? Y él dice, es que yo no lo veo en pesos o en centavos, yo lo veo en porcentaje. Para mí no fueron 20 centavos menos, o 2 pesos menos, o 20 pesos menos, o podríamos seguir hablando 2,000 o 200,000 o 2 millones. No, para mí, él hablando de centavos, dijo, es el 20% menos. Y si tú aprendes a tener esta forma de pensar en todas las compras y gastos que tú haces, entonces vas a estar acostumbrado a tratar siempre de ahorrar un 20% menos, o más, ¿verdad? Pero él puso ese ejemplo. ¿Cómo sería tu presupuesto si tuvieras un 20% menos de egresos? Que es el equivalente a que ganaras un 20% más.
Y otra vez reafirmamos que el problema de muchos no es cuánto ganan, sino que no están administrando bien su presupuesto. Entonces es muy importante para los siguientes puntos que vamos a ver que aprendamos a pensar en términos de porcentaje, no únicamente en términos de pesos, porque tal vez no resulte relevante ese pequeño ahorro, pero si tú te acostumbras a jamás comparar, a jamás buscar la mejor opción en lo poco, vas a hacer exactamente lo mismo con lo mucho. Jesús dijo eso muy claro en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo poco, también lo es fiel en lo mucho. Si no aprendemos a tomar buenas decisiones en lo poco, tampoco las tomaremos en lo mucho. El punto es que tenemos que hacer de esto un hábito, tenemos que acostumbrarnos a no irnos siempre por la primera opción, sino a buscar siempre la mejor opción. ¿Y cómo puede ayudarnos esto a llevarlo a cabo? A pensar, a analizar siempre en términos de porcentajes. Si tú lograras en todos tus gastos ahorrar el 20%, no cambiaría mucho para bien tu economía. A lo mejor si únicamente lo haces en la leche no va a cambiar en mucho, pero si tú haces este hábito en todo lo que tú haces, entonces va a cambiar drásticamente, ¿verdad? El problema es que la gente no está acostumbrada a comparar, estudiar, a ver, y se va por la primera opción siempre. Entonces aprendamos esto y nos va a ayudar muchísimo. En tercer lugar, cada uno de estos puntos es muy importante y el que sigue es interesantísimo. Hablamos la semana pasada o antepasada acerca de aquellos que son comerciantes y que por lo mismo reciben la mayoría de su ingreso en efectivo, o aquellos que les pagan en efectivo, una recomendación al elaborar su presupuesto que era que ellos hicieran sobres para que inmediatamente se deshicieran de ese dinero. Hay algunos autores que, sabiendo lo peligroso que es tener todo el dinero en efectivo en la bolsa, y no hablo de lo peligroso refiriéndonos a que nos pueden asaltar, lo cual también es otro punto a considerar, sino que te lo puedes gastar, o sea, te autoasaltas tú a ti mismo. Obvio que si te autoasaltas, pues esto a ti mismo, ¿no? Lo que aconsejan es que todo lo metas en el banco. Y esto pues ya depende de cada quien, ¿no? Yo la verdad no considero que sea tan recomendable en estos tiempos porque meterlo implica que a lo mejor si requieres efectivo tienes que sacarlo y yo prefiero evitar los cajeros porque conozco muchos casos, uno de ellos mi hermano en la carne, en la sangre y otros también en el Señor, que los han seguido después de retirar dinero y a punta de pistola pues se los han bajado, ¿no? Entonces, y por cierto, pues las recomendaciones que saquemos en centros comerciales, en lugares donde estén vigilados, haya cámaras, porque eso espanta un poco más a los rateros, aunque ni así es una certeza, pero si es un lugar en la calle, pues es más fácil porque no hay ninguna evidencia de quiénes fueron los que estaban por ahí merodeando, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que si tú decides quedarte con el efectivo, yo recomendaba lo de los sobres para que tú no lo tengas en la cartera. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, un gran peligro de que nosotros tengamos mucho dinero en la cartera o en nuestra casa disponible, y esto ocurre cuando no lo dirigimos ya a cada uno de esos sobres en el presupuesto o lo depositamos a cada una de esas cuentas en el presupuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que se nos va a hacer muy fácil gastárnoslos. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros dándonos cuenta de cuánto dinero se nos está yendo, porque lo vamos sacando de poco a poco, ¿no? Entonces, a ti te va a ayudar mucho si vas a hacer alguna compra y traes el dinero ahí y estás en un momento, como dice vulgarmente, caliente, ¿no? Con la cabeza caliente y me gusta y lo vas a comprar en ese momento, te va a ayudar mucho que si no traes el dinero, te vayas a casa por el dinero y en lo que te vas a casa y la piensas y la analizas y razonas, es muy probable que en más del 50% de las ocasiones tú ya no regreses a comprarlo. Y por eso los vendedores siempre, no, ya, ahorita, solamente este fin de semana es la promoción. Y luego le cambian. Ayer fuimos a Galerías a ver algo que le encargó mi cuñado que vive en Estados Unidos a mi esposa, que le fuera investigando el precio. Y él llega en diciembre, ¿no? Está estudiando por allá. Y nos dice, no, pero nada más, hoy y mañana el 20%, después ya no le digo, no, lástima, yo no lo puedo comprar, pues lo tiene que ver él, llega hasta diciembre. Bueno, cuando venga, que pase a ver y podemos, pues negociar también algún otro descuento. Entonces, no, que no. Siempre te quieren hacer firmar ahí.
Me acuerdo alguna ocasión que acepté que me hagan dado una vuelta a un lugar de tiempo compartido en una fiesta americana en Los Cabos porque me dieron tours a motos y los taxis gratis y muchas cosas. Me dijeron, nada más 1 hora de tu tiempo, que yo a la hora, aunque se enojen, me paro y me voy. Y bueno, pues no se las pude cumplir, los desgraciados me tuvieron como 1 hora y media o 2 horas de mi tiempo, pero a fin de cuentas, por supuesto que no les firmé nada. Pero me decían, no tiene que firmar esta carta, que tiene que renuncia a todos estos derechos que únicamente son si acepta ahorita. Y si no firmo ahorita y después quiere regresar y comprárselos, pierde todos. Y digo a mi esposa, ¿hasta crees que si llego mañana y quisiera comprárselos, no me los van a dar? Por supuesto que sí. Además, legalmente ni siquiera me pidió mi IFE para ver que fuera mi nombre y mi firma con la que estaba renunciando esa carta, ¿no? Son cosas absurdas, vulgares, que insultan a la razón de la gente inteligente con las que te quieren hacer caer en ese momento. Es una mentira esto. Tal vez sí, por ejemplo, de repente alguna venta nocturna o alguna promoción especial te da un descuento adicional, pero realmente hay otras temporadas en las que tú puedes volver a adquirir eso a un buen precio. Independientemente de eso, si crees que es una buena oportunidad, lo recomendable es vete a casa, piénsalo, platícalo con la familia y con la cabeza fría, ya ves si regresas o no. En el momento es muy peligroso. ¿Y qué es el último día? Está bien, antes de que cierren, yo vuelvo. Ve y platícalo y medítalo y analízalo. Te puedes evitar esta situación cuando tú pongas en cuenta uno de los puntos que veremos más adelante, ya sea hoy o dependiendo del tiempo, en otros mensajes que quiero adelantar, que es que no vayas a comprar sin una lista de lo que necesitas, porque es cuando te hacen caer. Si tú vas a comprar sabiendo ya lo que quieres, lo que necesitas y cuánto tienes presupuestado, pues entonces sí vale la pena, que si es una buena oportunidad, agarrarla en el momento, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de cuando de repente surgió algo que la idea es que tú lo puedas evitar. ¿Qué te va a ayudar a evitarlo? Que tú no vayas con efectivo en la cartera, ni con la tarjeta de crédito. Porque es lo que le ocurre a muchos. Pueden intentar poner en práctica el siguiente punto, o uno de los siguientes que veremos, que es ¿no? Que tú no vayas a darte la vuelta, por ejemplo, este Buen Fin, a ver qué encuentro. Porque te van a hacer que encuentres algo que no ibas tú dispuesto a buscar y que no necesitabas. Una vez me encontré una persona en Liverpool viendo algo, le digo, ¿y eso qué es, mi hermano? Dice, pues no sé, pero tiene el 70. No sé qué es, pero tiene descuento, vamos a comprarlo, ¿no? Creo que es pintura para helipuertos. Ay, pues usted no tiene helicóptero, no importa, luego busco uno en descuento, pero ahorita hay que aprovechar la pintura para helipuertos con el 70% de descuento. Hay cosas tan absurdas que hacemos a veces, y ahí va la gente a darse vueltas, a ver qué se encuentra. Y lo recomendable, lo que yo pongo en práctica, y no solo yo, sino lo que aconsejan todos los que hablan del tema, es que tú vayas a meterte a estas ventas solamente si en realidad necesitas algo y que lo vayas a buscar. Y es lo que yo hago. Si yo voy es porque necesito algo y voy a buscar ese algo, no me meto a ver todas las demás promociones. Pero hay gente que va a ver qué encuentra. Y por eso me choca ir a Costco. Y se ríen porque a todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? Vamos dizque por una lechuga y salimos con el carro lleno de todo lo que nos van poniendo ahí en el camino. Por no tener una lista, o por llevar demasiado dinero, o por tener la tarjeta. Si no llevas tarjeta, y si no llevas dinero, bueno, únicamente el dinero que vas a gastar, ¿sabes qué? Voy a hacer una compra de 1,000 pesos. No llevo tarjetas, llevo únicamente 1,000 pesos. Y me encontré con una tele que está de descuento de 30 a 15. ¿La vas a comprar? No, porque no tienes. Aunque quieras y te convenzan que solamente ahorita y que si no es la última y que no te la van a dar nunca más en la vida, la vas a encontrar igual, no tienes dinero. Entonces, aunque quieras, lo siento mucho, señor, voy a casa por el dinero y regreso. En camino a casa y en lo que vuelves, ya la pensaste. Y lo más probable es que no regreses. Por eso, el consejo número 3 es este. Si no decidiste ofrecer tus tarjetas en sacrificio vivo, agradable y perfecto delante del Señor, déjalas en casa y, como recomendamos, mételas al congelador dentro de un plástico y el plástico en una jarra de agua helada para que únicamente las uses cuando en verdad se requiera. Que tú sepas, usar la tarjeta implica esperar a que el hielo se descongele o agarrarla a martillazos y sacar la tarjeta de ahí e irme a comprar. Amerita lo que estoy a punto de comprar que lleve a cabo todo este proceso y
que si tú quieres comprar eso, tengas que regresar por la tarjeta o regresar por el dinero. Si te llevas la tarjeta o te llevas el dinero, vas a caer muchas veces. A muchos les cuesta trabajo porque son compradores compulsivos. Es algo que en realidad existe. Hay personas que van y no saben salir sin comprar. Yo he conocido personas que lo han reconocido, que iban cada semana en su día de descanso a meterse a galerías, a dar vueltas, y que confiesan que siempre salían con 2, 3 bolsas de cosas. Algunos dicen, ¿y eso por qué está mal? Y que se dieron cuenta que dijeron, ¿qué estoy haciendo? Y que tomaron la decisión en base a este consejo, pero que se los di en persona, de no meterse y no ir a dar vueltas a menos que fueran a comprar algo. Yo no voy a ver ropa más que cuando necesito ropa. ¿Y sabes qué voy a ver? Lo que necesito. Si necesito tenis, no me pongo a ver los zapatos. Si necesito camisas, no me pongo a ver las pijamas. Porque si te pones a ver otras cosas, te van a gustar otras cosas, van a tener descuento y la vas a acabar comprando. Entonces, si tú pones en práctica este consejo, te vas a evitar el despilfarrar mucho dinero en cosas que no necesitas. ¿Cuál es la base bíblica para esto? ¿Cuál no? ¿Qué oró Jesús acerca de las tentaciones en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, danos la victoria sobre la tentación. ¿Fue su oración? Líbranos de la tentación, o no nos metas en tentación. Pablo a Timoteo, que le dijo, huye de las pasiones juveniles. Y aunque es aquí otro el contexto, aquí habla de los pecados de los jóvenes, ¿no? Comúnmente pues que tienen que ver con la inmoralidad sexual y los vicios y adicciones y todo. El consejo para vencerlos no era derrótalos, fue huye. Que la palabra griega que usó aquí Pablo para escribirle a Timoteo es la palabra feugo, que significa darse a la fuga. Sal corriendo, evítalas. Lo que hizo José cuando la cusca de Doña Poti lo tentó y se quiso acostar con él. ¿Qué hizo? Salió corriendo. Entonces, si para ti la ropa, los perfumes, o los muebles, o las televisiones, o los autos, como dije al principio, según el nivel de ingreso de cada quien, o las papitas, o los cafés, o los celulares, o los relojes, lo que sea. A mí de adolescente me encantaban los relojes, por ejemplo. Y así hay personas que empiezan a comprar y comprar y comprar cosas que en realidad no necesitan. Y si no lo puedes controlar, huye. Huye. ¿Cómo puedes huir? Poniendo en práctica estos consejos. Meterte al centro comercial con dinero en la cartera, con la tarjeta de crédito. Es como que un alcohólico se meta a la cantina, frente al bar lleno de botellas. Como que un adúltero le pongas a 10 modelos enfrente. Como que alguien que lucha contra la pornografía lo deje solo en un cuarto con una computadora con una conexión privada. Obviamente que va a terminar cayendo. Por eso se le llama tentación. Y el remedio para evitarla no es vencerla, es escapar de ella. Analízalo. ¿Dónde la Biblia dice que venzas sobre la tentación? Si tú quieres enfrentarla, lo más probable es que te gane la carne. El consejo es evítala. ¿Se acuerdan que hace unos meses compartí aquí cómo vencer la tentación y el pecado? Aplicado a todos los tipos de tentación. Aquí estamos hablando únicamente de lo que tiene que ver con nuestras finanzas. ¿Qué hay que hacer? Hay que huir. Gracias a Dios que llegamos a este punto antes del Buen Fin, que ya se viene este fin de semana. Ahora que si nos encontramos ahí, bueno, si se encuentran, porque yo no tengo nada que comprar y no me voy a parar, ¿verdad? Que si se encuentran, no es que sea pecado. Si la persona iba porque necesitaba algo y lo fue a buscar porque lo fue a comprar, adelante. Nosotros en la remodelación que les conté hace rato, que hicimos hace unos meses en la casa, la idea era tener un área para convivir con familia, con amigos, con nuestra nena, con un área pues de usos múltiples, y quisimos poner ahí una tele y un equipo de teatro, los juguetes de nuestra nena, y yo estuve durante muchos meses antes cazando una televisión, y a todos lados que iba en internet estaba viendo, y sabía el rango de precios, y cuando vino este hot sale, que fue como un Buen Fin, pero por internet hace algunos meses, le encontré como
30% más barato de lo más barato que ya la había visto anteriormente. Obvio que fue una buena oportunidad y en ese momento hice la compra. Ahí sí no dije voy y regreso. ¿Por qué? Porque ya lo tenía muchos meses con anticipación de haber estado buscando y de haber estado cazando. Entonces hay que tomar todo esto en cuenta, ¿no? Cuando tú ya vas por algo y te ofrecen algo, no vas a decir voy a casa y luego regreso, porque ya es una buena oportunidad. Lo que sí es que desde antes, y es otro de los puntos que veremos, es importante que tú compares, y es lo que yo hice, para que no te chamaqueen y no firmes ahí en el momento algo que a lo mejor no es lo que te estaban vendiendo. Pero cuando tú pusiste todo lo que veremos, es muy importante que escuchemos todos estos consejos de estos temas en conjunto, porque se complementan. Cuando tú estuviste comparando, ya sabes el precio y te dicen esto, y nada más por hoy, ahí sí tú dices, ¿sabes qué? Esto sí es cierto. No es un vendedor que me está queriendo chamaquear, y al que en ese momento lo que tendría que hacer es voy, platico, lo pienso y a ver si vuelvo. No, sino que me está ofreciendo algo que yo desde hace 1, 2 o 3 meses me consta que su precio es mucho más elevado y vale la pena aprovechar. Entonces, si en verdad necesitas, que es diferente a querer. Yo me acuerdo que molestaba mucho a mi esposa los primeros años de casados porque era muy común que ella me dijera, es que necesito. Y le decía, a ver, di conmigo, quiero. Y ella no entendía. Y ya ahorita ya me conoce súper bien y es difícil que caiga en mis bromas y en mis garras, ¿verdad? Pero antes me la chamaqueaba ahí. Me decía, quiero. Y ahora di, necesito. Quiero, necesito. Es diferente. Y entre broma y tanto la fastidié que aprendió no comprender, porque sí lo comprendía, pero a poner en práctica esto, ¿verdad? La diferencia de querer algo a necesitar algo. Y lo mismo, pues, hagamos nosotros cuando vengan fines de semana como estos, ¿no? Si tú necesitas algo o quieres y te puedes dar el lujo, está dentro de tu presupuesto, has sido bien administrado, has puesto en práctica todo lo que hemos visto y lo que seguiremos viendo, y Dios te ha bendecido, y te quieres dar ese lujo, ¿se vale? Sí. Pero que tú fuiste porque querías o necesitabas, pero ibas determinado a comprar algo en específico. Tenías una visión. Aquí también aplica lo que ya hemos visto. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Tú vas de compras y no tienes bien en claro qué quieres y vas a acabar desenfrenándote. Conozco personas que fueron a la agencia y que iban por el auto de 200 y salieron con el de 350. Porque en vez de pagarlo de contado, dijeron, pues doy los 200 de enganche, los otros 150 a 5 años son como 3,000 al mes, lo puedo pagar y ya estuvo. Personas que fueron a ver dentro del folleto que les dieron de casas de la chica y salieron con la más grande, embarcadísimos. No, pues mira, que la hacemos así, 20 años de tortura. ¿Por qué? Porque no tenían visión, porque no tenían un presupuesto. Por eso todos los mensajes llevan un orden. Y los que se van integrando, ojalá que ahora que esté el MP3 puedan ponerse al corriente con los anteriores. Porque este mensaje sin los demás te va a ayudar, sí, pero no tanto como escuchar todo dentro del contexto de toda la serie. Entonces, punto número 1, dijimos que el consejo, ¿cuál es? Comparar. ¿Qué podría hacer con este dinero? ¿Y qué vale más la pena? Punto número 2, aprender a calcular en no números, sino en porcentajes, el ahorro, para que nosotros sepamos qué porcentaje es y que si nosotros somos fieles en lo poco, aunque parezca insignificante, podremos aplicar este principio en lo mucho. Punto número 3, dejar en casa el dinero o tarjetas de más y llevar lo que necesitamos. Yo luchaba mucho con esto, yo acostumbraba a que no me gustaba pues estar en el banco, entonces lo traía ahí en la cartera y gastaba. Entonces ahora en la cartera únicamente me quedo con lo que está determinado en el presupuesto. Y digo, a ver, voy a gastar esta semana esto en el súper, esto en gasolina, esta semana destinamos o no el salir, y es lo que está en la cartera y con eso contamos. Y eso te ayuda mucho a reducir tus gastos. En cuarto lugar, lo que ya veníamos adelantando, y quiero pues añadir el fundamento bíblico que ya hemos visto, que es Jesús cuando dijo que quien antes de construir una torre no se siente y calcula primero los costos.
Y esto significa lo que ya mencionamos, que antes de que nosotros vayamos de compras, primero calculemos qué es lo que vamos a comprar. Ahora, yo menciono únicamente un punto, que tú ya vayas con una visión. Y esto lo estamos aplicando a compras pues de mayor consideración. Pero este es algo, hermanos, que haríamos bien en poner en práctica también en lo poco, como lo mencioné hace rato, que aprendamos a ser fieles en lo poco y entonces podremos serlo también en lo mucho. Semana a semana, todos vamos a algún lugar a surtir nuestras despensas. Algunos van cada día, otros cada semana, otros cada 15 días, aunque no sé cómo lo hacen con las frutas y las verduras, ¿verdad? Algunos al mes van a algún lugar, a Gary's, a Sam's, a Costco, a City Market, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú me llevas una lista de qué es lo que necesitas? Ya hablamos de cuando vamos a comprar algo, que vayamos enfocados a ese algo. Pero ya hablamos aquí de ahora, del semana a semana, las necesidades básicas. Si tú no te metes con una lista, vas a salir con mucho más de lo que hay en la lista. Porque vas pasando por los pasillos y vas viendo, ay, qué rico para acá, ay, qué rico para acá. Y ir a Costco en fin de semana y pasar por los congeladores, te hace recordar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque todo se antoja, todo está delicioso y todo te lo quieres meter al carrito, ¿no? Y a muchos, les soy honesto, nos costó trabajo tratar con esto, ¿no? Yo, mi esposo y yo muchas veces íbamos por algo y salíamos con otras cosas que no era por lo que íbamos y que ponían ahí. Entonces procuramos, pues, saber a qué vamos, por qué vamos e ir únicamente por ello, ¿no? Si alguien en casa es el mal portado, ese de preferencia que no vaya cuando ustedes hagan las compras. Si tu esposo de verdad es incontrolable y se le antoja el postre y las galletas y todo, que se quede en casa el marido, encerrado, mi amor, no te preocupes. Si tu esposa es la que no aguanta y llega con pijamas y con calcetines y con adornos y todo, mi amor, yo voy al súper. Y yo conozco también casos de familias donde el gasto de la semana sube drásticamente más cuando va la esposa que cuando va el esposo a hacer las compras. Y dices, ¿por qué? Si no fueron de compras de diversión, fueron a comprar la comida de la semana, una necesidad básica. Porque uno de los dos, hay el caso contrario, sube cuando va el marido, ¿no? También hay muchos casos que cuando va el marido mete los gansitos y los pingüinos y los vinos y mi don Julio y mi don Pedro y mi don Timoteo, a ver si ya no existe, ¿verdad? Y sube muchísimo la cuenta. Entonces, que el más prudente, es más, ¿sabes qué? Vamos los dos a comprar lo mismo, tú a uno y otro, y a ver quién gasta menos, y el que gane es el que va al súper aquí en adelante, ¿no? El más prudente que sea el que se mete. Si cada que te metes con los hijos van y agarran y juguetes y esto y acá, mejor no los lleves. Mejor no los lleves. Porque es una tentación para ellos y también para ti como padre, que algunos se rompen el corazón, y me ha tocado también de repente comer con familias en plazas y que van los hijos o las hijas, ay papá eso, y se mete y le compra y la mamá dice, ay es que su papá lo vuelve loco y no le dice que no a nada, ¿no? Entonces mejor pues no se metan en tentación. Tengamos una lista, antes de construir la torre veamos cuánto nos va a costar y eso nos va a ayudar a no comprar cosas que tal vez no necesitamos. Esta lista pues la puedes llevar en una hoja o en tu celular, en donde sea. No te recomiendo que la lista sea en la mente. ¿Por qué? Porque así como tú hiciste tu lista en la mente, los vendedores van a añadir más cosas a la mente. Y a tu mente pueden agregar lo que quieran. Te van a crear necesidades. Y digo necesidades en este contexto, entre comillas. Por eso dije, te van a crear, te van a inventar nuevas necesidades. Te van a inventar productos milagrosos y maravilla. Antes estúdialos, investígalos y considera qué tanto vale la pena según el costo-beneficio del producto que tú estás adquiriendo. Si tú llevas una lista en el teléfono o en la hoja, ¿qué es lo que haces? Vas tachando. Cuando me toca ir al súper, porque a veces, casi siempre vamos juntos, pero a veces me toca a mí, cuando mi esposa estuvo embarazada y la nena recién nacido, cuando se enferman yo voy,
yo lo que hago, voy con la lista y únicamente lo de la lista. Y tus ojos y tu mente están tan concentrados que no das pie a lo que te está rodeando. Cuando no lo traes y únicamente vas con la cabeza, vas papaloteando, viendo un montón de cosas y vas metiendo al carrito. Si pones en práctica este punto o este consejo con el anterior, entonces ahí amarra mucho más y es mucho más difícil que tú caigas. ¿Por qué? Porque si tú vas con la lista, pero llevas dinero o las tarjetas, es muy fácil, aunque tengas la lista, que te salgas de ella. Oiga, que mire, que esto y que el otro. Si tú llevas únicamente el dinero y no las tarjetas, y no llevas la lista, es muy probable que en vez de gastar lo que tenías que gastar, lo que ibas a comprar, adquieras algo que no necesitabas y digas, luego regreso por lo que vine, que es lo que a muchos les pasa. Si tú juntas las dos cosas, llevo una lista y llevo el dinero aproximado de lo que me va a costar, entonces ahí amarraste. ¿Por qué? Porque sabes lo que tienes y que no puedes gastar más. Y aunque quisieras, no tienes más dinero. Y te lo vas a gastar en lo que necesitas porque tienes la lista de qué es lo que necesitas. Y por último, son 7:56, todavía tenemos un poquito de tiempo antes del segundo estudio. Vemos en quinto lugar, si no terminamos, les dije, veremos la siguiente semana los siguientes consejos, que nosotros cuando compremos algo, pensemos en el precio de lo que nos está costando de forma o de manera particular y no en cómo va a quedar nuestro saldo general o nuestras finanzas de forma general. Es decir, muchas personas empiezan a gastar y a gastar y a gastar porque no se están poniendo a analizar cuánto les va a costar lo que están comprando, sino que lo puedo pagar, todavía me queda mucho dinero en la cuenta. Esta forma de pensamiento va a dar cabida a un derroche y a que en algún momento de crisis, de inestabilidad, pues ellos no estén preparados para enfrentar. Es muy común, hermanos, tratar familias en consejería que tenían un buen ingreso y que al perder el empleo o al quebrar el negocio, se fueron a la quiebra y no tienen un solo peso porque todo el tiempo que recibieron un buen ingreso nunca tomaron buenas decisiones. Porque se endeudaban, porque gastaban, porque compraban más de lo que necesitaban y nunca estuvieron preparados. Vamos a ver más adelante cuando hablemos del ahorro de los seguros, cuánto es recomendable que tú tengas ahorrado para un caso supuesto de desempleo o algún momento difícil de enfermedad, que tú puedas cubrir algunos meses tus gastos básicos. Y además de otros seguros y otra cosa que es importante, ¿verdad? Y el fondo de emergencia, pero muchos no lo tienen, porque únicamente pensaban en, pues no hay problema, voy a recibir tanto o todavía me queda tanto en el banco y entonces eso les lleva a comprar cosas que tal vez no eran necesarias. Que se vale, como dijimos ya, dar nuestros gustos, pero una cosa es que lo hagas en el tiempo adecuado, de la forma adecuada, a que lo hagas siempre, a que ya sea una regla, que siempre que voy gasto y gasto y gasto y gasto. ¿Por qué? Porque ahí me queda, porque no pasa nada. Entonces pensemos en cuánto nos está costando y preguntémonos, ¿realmente vale la pena? La pregunta del primer punto, ¿qué más podría hacer con este dinero? ¿Realmente vale la pena? Porque si te preguntas cuánto te va a quedar, es muy probable que termines accediendo. Y es como razona la mayoría. ¿Cuánto tengo que pagar? Sí me alcanza. ¿Cuánto vale de mensualidad? También me alcanza. Vámonos. ¿Dónde firmo? Ahí está. Piensa, ¿realmente vale la pena? ¿O lo puedo pagar? Primer punto. ¿Qué más podría hacer con esto? Y por último, últimos 3 minutos, es importante también que nosotros consideremos el precio antes del producto. Es decir, tú pones en práctica todo lo que hemos visto. Vas y sales, vas dispuesto a comprar algo, tienes el dinero aproximado de lo que va a costar, o estás investigando apenas más o menos cuánto cuesta lo que quieres o lo que necesitas, lo que estás dispuesto a comprar. ¿Qué es lo que hacen muchos? Que primero ven el producto. El problema es que se enamoran de él y entonces les alcance o no, esté dentro de su presupuesto o no. Ya están tan convencidos y tan enamorados que hacen lo que tengan que hacer por adquirirlo.
Si primero ven el precio, entonces ellos sabrán en dónde ponen su barrera. Y ya no se deja enamorar porque ¿qué hace esto, aquello y el otro? Pues es que está fuera de mi presupuesto. Nosotros queremos, por ejemplo, en algunos meses, mi esposa ya está harta de... La lavadora y secadora que tenemos es la que usaba Elías para lavar su manto, el que le heredó a Eliseo, por ejemplo. Entonces, la secadora ya no se puede mover de las perillas. Para que empiece a funcionar tienes que cerrar la puerta, no se apaga sola, tienes que calcular ahí, tienes que pedir a Dios que te dé el don de discernimiento de secado, y llegas y la abres y ya es cuando deja de funcionar. Pero si tú la dejas ahí toda la noche, se sigue toda la noche, y la ropa que le pase lo que le tenga que pasar, ¿no? Y la lavadora pues por ahí se va más o menos, son primas hermanas. Entonces ella quiere un centro de lavado de los que lavan y secan al mismo tiempo. Y el otro día caminando precisamente por Costco, viendo los precios para empezar a comparar, me encontré con algunos que se me hicieron bien, se me hizo, pues no es que sea accesible, pero decentes. Vamos el otro día a Sears, me pongo a comparar y costaban 2 veces más cara. Ni siquiera pregunté qué hacían. ¿Por qué? Porque si pregunto qué hacían, obvio, si cuesta el doble, no, pues es que hace que con la camisa tú vueles y quién sabe qué tanto hará. Parecía máquina espacial, la pantalla ahí, 1,000,000 de botones y convierte las camisas, la costeña en Lacoste y no sé qué tanto hará, pero ni pregunté. ¿Por qué? Porque está fuera de lo que nosotros queremos gastar en un aparato como esos. ¿Qué pasa si yo pregunto? Va a ser una maravilla, porque por algo cuesta eso. Pregunta, ¿lo necesitamos? En realidad no. ¿O a poco es indispensable? ¿Cómo lo hacían hace 20 años? Yo me acuerdo cuando nació nuestra nena y fuimos a ver los departamentos de bebés, dije, yo me puse de malas de tanta cosa que había. Dije, ¿cómo lo hacían hace 100 años? Que no había nada de estas payasadas. Te quieren vender necesidades. Y de todo lo que te regalan, ¿qué acabas usando? La mamila y el lavamamila. Y todo lo demás ¿qué es? Puras cosas para mamilas. Pero no las que se toman, sino las personas. Un montón de payasadas. Me acuerdo que... ni me acuerdo qué aparato era que gracias a Dios lo compré y que me lo prestó mi hermana y que nunca lo usamos en la vida y que costaba un dineral. Y sí hay muchas cosas. Y lo mismo con aparatos para lavar la ropa. Que bueno, realmente, si cumple con mis necesidades, lava y seca juntas al mismo tiempo y lo hace bien, ¿por qué voy a gastar el doble o el triple en otro que le cabe la misma cantidad de ropa, que también cubre con nuestras necesidades como el otro, y que hace otras cosas más, pero que no son una necesidad? ¿Sí me explico? ¿Y por qué a veces caemos? Porque nos enamoramos del producto. Vas a una agencia a ver un auto, vas a un lugar a preguntar el precio de una casa, a ver casas. Pregunta primero el precio y ya ves lo que está dentro de tu presupuesto. Vas a ver casas, no, que tenemos una un poquito más cara, pero que está padrísima. No la veas. Te van a hacer que firmes. Si no está dentro de tu presupuesto, no la veas. Y van a querer enseñártelo. No, mire que tenemos esto, aquello y lo otro. Vas a ver teléfonos, vas a ver televisiones, lo que sea. Ve primero el precio. El principio es el mismo. Huye de la tentación. ¿Qué es lo que necesito? Tengo una lista, voy a buscar y me fijo primeramente en el precio antes de que me enamore. ¿Qué es lo que hace un servidor? Cuando vamos de viaje, me meto a internet, hay algunas páginas donde consultamos y ponemos el rango de precio y entonces vemos qué hay dentro de nuestras opciones. Si yo pongo evaluar o organizar por categoría de hotel y me ponen primero los más caros y meto a ver todo lo que tiene, es obvio que es algo impresionante, por eso cuesta lo que cuesta. La pregunta es, ¿lo puedo pagar? Y si lo puedo pagar, ¿lo quiero pagar? Y si no puedo o no quiero, ¿para qué lo veo? Voy a hacer que termine queriendo, voy a hacer que ellos terminen haciendo que yo quiera lo que no quería hacer. No les voy a dar la oportunidad. Recuérdate lo que vimos en las primeras clases. ¿A quién vas a enriquecer? ¿Vas a ser tú el activo de alguien más?
¿Vas a hacer tú el negocio de alguien más? ¿Vas a comprar un auto? También te metes a internet, ves rango de precios. Ok, esto está en mi baraja de opciones. Vas a la agencia y te van a querer enseñar uno más. No, pero también tenemos este. No, pero mire, la siguiente versión se estaciona sola. Oh, la siguiente versión detecta suegras y las duerme cuando se sientan ahí para que no hablen y no opinen mientras van ahí manejadas. Mientras manejas, te van a convencer. Si tú preguntas primero, ¿sabes qué? Este es mi presupuesto. ¿Y por qué no nos animamos a hacerlo? Y es uno de los puntos que veremos más adelante, porque no tenemos una identidad firme en Cristo, entonces nos da pena por el que dirán. ¿Qué van a pensar que no tengo dinero? Dije, yo tampoco lo tiene, y aunque lo tuviera, ¿qué te importa? No vivimos de quedar bien con los demás. No vivimos de agradar a los demás, ni es lo que Dios nos manda a hacer. Como no hay una entidad firme en Cristo y no estamos seguros y contentos con nosotros mismos, estamos siempre de payasos. Y cuesta mucho más de lo que puedes pagar. Y en vez de que tú digas, ¿sabe qué no puedo? Déjeme pensarlo. Sí, voy a hacer cuentas. Y muchos terminan cayendo, pagando lo que no podían, pero como no lo dijeron, empezaron escuchando por la pena y terminaron cayendo por el gusto. Embarcados de igual forma. Entonces, seamos honestos. Oiga, que esto, muchas gracias, está fuera de mi presupuesto. No, que un poquito más, que no sé qué. ¿Sabe qué? O me enseña usted lo que necesito, o le llamo a otro vendedor. ¿Cómo la ve? A ver si te sigue molestando. Porque muchos son tercos, y son duros, y son necios, y no van a dejar de fastidiar. Entonces, ¿sabe qué? Si usted me quiere algo más caro, no le voy a dar molestias. Si es muy poco para su venta, mándeme a alguien que esté empezando, a quien sí le sirva. No, ¿cómo cree? Para nada, no, perdón si lo ofendí. Porque claro que les interesa que les compres. Lo que pasa es que te quieren embarcar con más. Pregunto lo que en las primeras clases. ¿Lo hacen por buena onda? ¿Realmente les interesas? No. Están pensando en ellos. Tú eres únicamente su camino. Lo dejamos hasta aquí. La siguiente semana veremos algunos consejos más de cómo hacer la mejor compra. Pero qué bueno que los que eran necesarios antes del Buen Fin, los vimos justamente antes del Buen Fin. Vamos a concluir aquí y pasamos a nuestro segundo estudio.